estar leyendo los primeros versículos del verso 1 hasta el verso 11. Así de que te invito para que me acompañes. Y te sugiero, te encarezco, te exhorto, te animo a que siempre que vengas a la iglesia traigas tu Biblia, un cuaderno y una pluma. Porque creemos que Dios nos habla a través de su palabra, porque creemos, como vieron ayer las mujeres, que esta es la palabra de Dios y que cuando tú estudias, cuando tú escuchas, cuando tú entiendes la palabra de Dios, estás escuchando a Dios mismo. Así de que es importante que escribas qué es lo que te dice. Así que te invito para que lo hagas, ¿ok? Verso 1 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran le podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Amén. Antes de entrar al pasaje, sí les he platicado que me gusta buscar listas en internet, ¿verdad? Busqué cuáles son los regalos más extravagantes de la historia. Y entre la lista, pues había varios. No sé cuántos de ustedes saben que la Estatua de la Libertad fue un regalo de un escultor francés a Estados Unidos. Está considerada como una de los regalos más extravagantes de la historia. No sé cuántos de ustedes sepan, pero también el Taj Mahal, el edificio en la India, fue un regalo de un rey a su esposa favorita, una de ellas. Este es un buen regalo, está considerado como una de las maravillas del mundo, ¿no?, actual. Pero si quieren algo más mundano, sí, más terrenal, más ordinario, hay ahorita perfumes que valen más de 100,000 euros, porque te los dan en una botellita que tiene chorrocientos diamantes, un cristal especial. Y es una forma de demostrar el aprecio a alguien. Cuando tú das un regalo de repente de esos, puede parecer extravagante. No sé si sepan, pero a J-Lo le acaban de regalar un carro deportivo de más de $100,000, ¿no? Un jugador de béisbol. Pero el punto es, normalmente las personas, cuando quieren impresionar a alguien, cuando quieren corresponder de alguna manera, hacen este tipo de regalos. Y el pasaje que vamos a ver tiene que ver con esto. Tiene que ver con un regalo, con un acto que fue extravagante en su momento, en su época, y que está relacionado con Jesús. Ahora, ustedes saben que a Marcos, lo hemos venido viendo a medida que estudiamos el Evangelio, a Marcos le gusta darle un orden particular a los relatos cuando nos habla de Jesús. Normalmente la manera en que Marcos acomoda las historias tiene un propósito. Y yo quiero que veas cómo en este capítulo 14, del verso 1 al 2, habla de los enemigos de Jesús. Aquellos que están conspirando con él, que quieren matarlo.
Luego del verso 2 al verso 10, perdón, del verso 3 al verso 10, nos habla de una mujer que hizo este regalo extravagante. Y por último, del verso 10 al 11, viene alguien muy cercano a Jesús que lo traiciona. De tal manera que tienes a dos enemigos de Jesús, o dos relatos de enemigos de Jesús, y en medio está esta historia que es el centro de este fragmento de la Escritura. Y dice el versículo 1 que Jesús dice está 2 días después, o sea, 2 días después de esta fecha, era la Pascua. En este tramo de Marcos, a partir del capítulo 14, vamos a entrar a la parte de la pasión de Jesús. Es decir, Jesús ya no va a regresar al templo como estuvimos viendo por varias semanas. De aquí en adelante vemos todos los preparativos para que Jesús vaya a la cruz, para que Jesús muera en la cruz como criminal. Y vamos a ir viendo todas las situaciones que pasaron en su vida. Sin embargo, antes de entrar propiamente a eso, Marcos nos describe todas las cosas que estaban pasando alrededor de la vida de Jesús. Y nos dice ahí en el verso 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y esto es importante porque si tú no conoces la tradición de los judíos, durante la Pascua hemos hablado que todos los judíos que estaban en posibilidad de hacerlo tenían que viajar a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí estaba el templo. Y la fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación que Dios hizo del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto. ¿Has visto las películas o las caricaturas? ¿Te acuerdas? Cuando abre el mar y cuando salen las plagas, abre el mar, el ejército egipcio es ahogado y el pueblo es liberado. En la Pascua ellos celebraban eso. La historia la puedes encontrar en Éxodo 12. Apúntalo allí para que lo leas en tu casa. En Éxodo 12 se celebra cómo, o se describe cómo el pueblo sacrificó un cordero y cómo comieron en familia y cómo pusieron la sangre en la puerta, porque Dios les había dicho que esa noche iba a pasar el destructor, y todos los hogares donde no hubiera la sangre de un cordero en la puerta iban a sufrir la pérdida del hijo primogénito, y eso fue lo que sucedió. De tal manera que era una fiesta importante, la más importante para los judíos. Y cada año entonces viajaban a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y después de la fiesta de la Pascua también estaba la fiesta de los panes sin levadura, donde barrían las casas, donde echaban fuera toda levadura y comían solamente pan sin levadura, como una forma también de celebración después de la Pascua. Así de que eran la fiesta. La gente estaba llegando de todos los lugares, había muchas personas en la ciudad de Jerusalén, y dice allí en el versículo 1 que los enemigos de Jesús estaban buscando la oportunidad de atraparle. Dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. El plan de ellos era muy sencillo: vamos a matar a Jesús. Jesús había desafiado su autoridad, Jesús había hablado en contra de sus prácticas, y ellos lo que buscaban era matarlo. Y dice el verso 2 que decían: no lo matemos durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Qué sucedía? Bueno, recuerda que en estas fechas o en esta época el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano, tenían un gobernador romano, de tal manera que como la gente de Israel llegaba a pasar la fiesta en Jerusalén, se juntaban muchos judíos en la ciudad, y lo que hacía el gobierno es que mandaba a los soldados romanos a vigilar que no hubiera alboroto. ¿Por qué? Porque en medio de la fiesta, imagínate, es como aquí, ¿cuántos les gusta ir a la plaza a la noche del grito? No faltan de repente, por lo menos en mi época, no faltaban los patriotas que empezaban a lanzar elotes, ¿no? Porque estaban molestos o simplemente porque sí. Pero era continuamente, o era muy común que hubiera alborotos en la fecha. Entonces el gobierno mandaba a los romanos, y ellos estaban preocupados, los enemigos de Jesús, porque decían: si hacemos un alboroto vamos a tener problemas con el gobierno romano. Entonces buscaban la manera de que no fuera durante la fecha. Sin embargo,
Dios tenía su calendario puesto de tal manera que Jesús muere en la Pascua. Y es muy interesante porque Jesús con su muerte durante la Pascua le da un significado completamente distinto del que tenía originalmente. De hecho, vamos más adelante en la Escritura, en 1 Corintios, si tú ves allá, en 1 Corintios 5, cómo Pablo hace referencia a Cristo como nuestra Pascua. Es decir, Cristo muere como el Cordero de Pascua. 1 Corintios 5, en el verso 7 dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento y durante la fiesta de la Pascua, tradicionalmente se sacrificaba un cordero que se comía por familias, pero a raíz de que Cristo muere en la Pascua, Pablo voltea y ve ese evento y dice: Cristo fue nuestro cordero, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Así de que ellos querían matarlo, no querían hacerlo durante la fiesta, no querían problemas con el gobierno, pero estaban buscando la manera de tomarlo con engaño y de matarla. Y dice el verso 3: pero estando él, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, es bien interesante, primero, porque en la época ninguna mujer podía acercarse así nomás hacia un hombre. Normalmente se acercaba para servirle algo, para entregarle algo. Era contra las reglas de etiqueta, vamos a decir, las reglas culturales. Pero aquí se nos narra cómo una mujer se acerca a Jesús. No se nos da el nombre de la mujer aquí, Marcos lo pone como algo anónimo. Sin embargo, tenemos relatos paralelos, y si me acompañas por favor a Mateo, al capítulo 26. Mateo, el capítulo 26, nos dice en el verso 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mateo identifica también el mismo evento en la misma ciudad y la casa de este hombre, Simón el leproso. Ahora, si me acompañas a Juan, al capítulo 12, en el versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ok, vemos que hay 3 relatos paralelos. De hecho, Lucas tiene otro relato que nos habla de otra mujer pecadora de no muy buena reputación que va y unge a Jesús también. Son 2 relatos distintos, es decir, Jesús fue ungido 2 veces durante su ministerio. Sin embargo, el relato de Marcos tiene que ver con este último, cuando estuvo en Betania. Ahora, si tú te fijas, al inicio del capítulo 14 dice 2 días después era la Pascua, y los relatos paralelos te dicen que eran 6 días antes. Y el asunto, si tú recuerdas, hemos hablado de que Marcos no te ordena cronológicamente los eventos, sino temáticamente. Y es lo que yo te decía ahorita al principio. Marcos lo que hace es que te pone las historias de acuerdo a un tema con una idea en mente. Aquí está contrastando, y vamos a ver este contraste entre los enemigos de Jesús y esta mujer. Pero el relato paralelo de Mateo y de Juan nos dan más detalle y nos dice que esta era la mujer, era María. Ahora, es bien interesante porque habla de este Simón el leproso. Posiblemente piensan que Jesús sanó a este hombre. Si estuviera leproso nadie hubiera ido a su casa, pero era un ex leproso, pero se le quedó el apodo, como ¿no? Cuando estás chiquito y te dicen pelón y creces y sigues siendo el pelón,
Bueno, o a veces estás más pelón cuando creces, pero el punto es, te queda el apodo. Y dicen, quizá este hombre fue sanado por Jesús y el apodo de leproso se le quedó Simón el leproso. Algunos piensan que era el padre de Lázaro y sus hermanas y por eso estaban allí. No tenemos el detalle, pero sabemos que estaba este hombre en su casa y estaba Lázaro y estaban sus hermanas, que eran amigos muy cercanos de Jesús. Es interesante porque Jesús, antes de ir a la cruz, llega a Betania. Si ustedes recuerdan, después de la entrada triunfal, cuando lo reciben como rey, él dice que llega a Jerusalén y se regresa a Betania y pasa los últimos días de su vida en Betania con ellos, con sus amigos. Y dice allí que está Jesús sentado, llega María y rompe este vaso de alabastro. Ahora, el alabastro es una piedra y es costoso. Y ese recipiente usualmente puedes buscar en internet y vas a ver, eran muy delgados, eran unos tubos delgados, más alto que la botella, delgados, con el cuello muy angosto, para que el perfume saliera poco a poco. El perfume nardo puro era un concentrado, era muy costoso, así de que era nada más de una gotita y ya ahora sí te echaste todo el 20, ¿no? Y lo que hace esta mujer es que rompe el vaso y derrama todo el perfume sobre Jesús. Y dice aquí en Marcos que se lo derramó sobre su cabeza. Ahora, si vamos a Juan 12, Juan nos dice que unge sus pies también. Ahora, si tú has leído la historia de Marta y María, tú sabes que María siempre estaba a los pies de Jesús. Allí en Juan 12 dice que, el verso 3, entonces María tomó la libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Toda la casa con el perfume, toda la casa con ese aroma. Ahora decía, cuando tú ves la vida de María, cómo se mantenía siempre a los pies de Jesús, tú sabes que esto no sería raro. Hay varios pasajes donde, Lucas 10, verás por favor, donde hay interacción entre Jesús y María, y continuamente ella se postra delante de Jesús. Dice allí en Lucas 10, en el verso 38, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta era María. Marta dice que estaba afanada y andaba de arriba para abajo, y cada vez que pasaba y veía a María, se le quedaba viendo, y luego pasaba otra vez y María no le hacía caso, hasta que no se aguanta y dice: Señor, yo estoy sola aquí chambeando y esta está sentadota ahí escuchándote. Jesús le dice: ella escogió lo mejor, lo único necesario, la mejor parte, ella la escogió, dice, y no se la vamos a quitar. Hay otra ocasión cuando, tú sabes que Lázaro muere. Cuando Lázaro estaba enfermo, le dan el mensaje a Jesús, Jesús no llega, cuando regresa Lázaro ya murió. María corre, ve a Jesús y lo primero que hace es que se postra a sus pies. Así de que vemos a esta mujer ungiendo a Jesús, vemos a esta mujer poniendo este perfume, y Marcos nos dice, si regresas a Marcos por favor, dice allí en el versículo 4: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora, ¿quiénes fueron esos?
Pues entre ellos están los discípulos, pero si vas a Juan, Juan nos describe a detalle quién empezó la bronca. En Juan 12 otra vez, dice allí, en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, Juditas, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice el verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué lo dijo? ¿Porque le interesaban los pobres? No, verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él era el de la alcancía y de ahí sacaba para sus tacos. Y dice, ¿por qué estamos desperdiciando? De hecho, cuando dice allí que se enojaron, básicamente dice que resoplaron como caballos. Esa es la palabra que usa, ¿no? Como que, ¿por qué están gastando esto? Ahora, si tú te fijas, no era solamente menosprecio para la mujer, para María, porque ella fue la que lo estaba gastando. Estaban menospreciando a Jesús. ¿Para qué lo está desperdiciando el perfume? Se pudo haber vendido. Nos dice allí cuánto, ya sabes, él tenía la calculadora siempre, ¿no? Judas dice, esto lo pudimos haber vendido como en 300 denarios y mira, lo está tirando aquí. Ahora, para que te des una idea, 300 denarios equivale casi al sueldo de un año. Si tomas como base el salario mínimo mensual aquí, que son 3,000 y cachito de pesos, estás hablando de 36,000 pesos que se los tiró a la cabeza y los pies. Fue extravagante. Pero esa mujer tenía esta gratitud para con Jesús. Ella quería mostrarle el amor y lo hizo de esta manera. Con 36,000 pesos te compras fácil 2 pares de botines del licenciado Valeriano, ¿no? Unos Louis Vuitton así más o menos andan como en 900 euros, entonces fácil te compras 2 pares. Dicen, ¿qué desperdicio es esto? Son casi un año de sueldo y eso se le pudo haber dado a los pobres. Ahora, Jesús no tiene nada contra los pobres, pero aquí básicamente ellos estaban menospreciando a la mujer, estaban menospreciando a Jesús y ellos se molestan porque no se entregó a los pobres. Ahora, Jesús, quizá ellos le dijeron, ahorita Jesús nos va a dar la razón. Oye, qué bárbaro, hombre, hubiéramos vendido esto para dárselo mejor a los pobres, ¿no? Y todos volteando a ver a Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que les dice? Mira en el verso 6. Jesús les dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Cállense. De hecho, si tú tienes una NBI, vas a ver que la frase que Jesús usa es, me ha hecho una cosa hermosa, algo hermoso. Esa es la palabra que está usando, algo hermoso. Jesús valoró lo que la mujer hizo. ¿Por qué fue algo hermoso para Jesús? Pues porque costaba 300 denarios. No, porque ¿se acuerdan lo que dijo el Señor de la viuda? En el capítulo 12, vete tantito al capítulo 12, al verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué fue una obra hermosa? Porque iba con el corazón. Así como esta mujer dio 2 moneditas que ni siquiera sonaron en la alcancía, esta mujer dio algo costoso, pero con la misma actitud. Y hemos hablado que Jesús no ve el costo de las cosas, o más bien el precio de las cosas, sino el costo. Esta mujer, Jesús le dice allí en el versículo 6, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes y cuando quieran le podrán hacer el bien, pero a mí no me tendrán siempre. Verso 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura.
Y es interesante porque Jesús no está viendo el hecho de que sea costoso o no, sino la actitud con la cual lo lleva. Y estos hombres están enojados, están menospreciando a la mujer, están menospreciando a Jesús. Y vemos este contraste de una mujer que está dispuesta a dar todo por Jesús. Y sabes, si esta mujer le hubiera puesto talco en los pies, nadie hubiera dicho nada. ¿Estás de acuerdo? Porque es razonable, pues qué bueno que le pones algo. La gente no se molesta con los cristianos que somos moderados. ¿Te has fijado en eso? La gente se saca de onda con los cristianos que son extremos. O sea, tú puedes venir, yo voy a la iglesia cada domingo, una vez al mes. Está bien, yo también voy a la iglesia de vez en cuando. Pero dile que vas los domingos y que sirves y que vas miércoles y que vas y dices, oye, qué exagerado está eso. Qué desperdicio. Pero esa es la actitud de los discípulos. ¡Qué desperdicio! Es decir, tú puedes darle. Un pastor, hablando de la manera en que nosotros vemos también a esta mujer como extravagante, dice: ¿alguna vez tú has hecho algo extravagante para Dios? Y él dice: yo creo que una vez nada más. Pero dice, tú puedes ver gente que lleva cosas a la iglesia porque ya no las quiere en su casa. No está bien tenerlas en su casa, pero está bien que se las des a Jesús. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan lo que pasaba con los sacerdotes en Malaquías? Que dice, dásela a tu príncipe, dale a tu rey esos sacrificios que me traes a mí, a ver si te los acepta. ¿Por qué? Porque creemos que a Dios no tenemos que darle lo mejor. Y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de tu vida en general. Esta mujer podía haberle echado todo el talco o sart que quisiera y nadie hubiera dicho nada. Pero cuando le pone 300 denarios en los pies, en la cabeza, la gente se escandaliza. Cuando tú dices, voy a pasar mi tiempo libre sirviendo, o aún voy a pedir permiso para servir, para hacer esto, para ir a un viaje de misiones, para ir a entregar despensas, para ir y estar con los niños, para ir, y entonces dicen, oye, estás desperdiciando tu vida. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ahora soy pastor. Estás loco, estás desperdiciando tu vida. Cuando mostramos el valor que tiene para nosotros Jesús de una manera radical, entonces es cuando la gente lo va a ver como un desperdicio. Si tú eres un cristiano moderado, no vas a tener problemas. Esta mujer hizo algo extremo, pero lo hizo porque estaba convencida de que Jesús merecía todo. Y Jesús le dice, déjala porque me ha hecho algo hermoso. Porque el corazón con lo que está haciendo es el de alguien que ve valor en Jesús. Los discípulos dicen, es que se lo hubiéramos dado a los pobres. Y Jesús no está diciendo, no, que se aguanten los pobres. No, hay una frase que Jesús pone que hace la diferencia. Los pobres siempre van a estar con ustedes. Siempre vas a tener oportunidad de hacer bien. Pero a Jesús no siempre lo vas a tener, dice. Ahora, cuando tú lees la Biblia, si tú ves el lugar que tiene Jesús, en realidad, bajo el entendimiento que tenemos de quién es y lo que ha hecho, no hay manera de que Jesús pueda sonar como alguien presuntuoso. No sé si estás de acuerdo. Acompáñame a Colosenses, por favor, capítulo 1. Jesús puede pedirnos, es más, puede ordenarnos lo que sea y nunca va a sonar presuntuoso por ser quien es Él. En Colosenses, en capítulo 1, en el verso 15 dice, Él es la imagen, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Dice, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia, para que Él sea el primero en todas las cosas, para que en todo Él ocupe el primer lugar. Y no solamente eso, hemos visto en 2 Corintios, en capítulo 8, cómo Cristo dice que siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo se entregó? De tal manera que Jesús dice, a los pobres siempre los vas a tener allí, pero esta ha hecho lo que pudo, dice en el verso 8, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, posiblemente María no tenía ni idea de lo que estaba haciendo al ungirlo, pero Jesús ve el valor y le dice, me está ungiendo antes de la muerte. Si tú te acuerdas, a Jesús, por ser crucificado en la Pascua y se acercaba el día de reposo, no hubo tiempo de prepararlo, ¿se acuerdan? Van y lo bajan, le entregan el cuerpo a un hombre y van y lo meten a la cueva, y hasta después del día de reposo las mujeres van a quererlo ungir. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo de prepararlo. Jesús le dice, esta mujer me está ungiendo para mi muerte, por anticipado. Era de alguna manera algo profético. Sin embargo, ella no sabía. Ahora, cuando Jesús le dice esto, muestra cómo esta obra va a ser recordada. Dice en el verso 9, de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es decir, estos actos de amor no solamente son públicos, esta mujer lo hizo de manera pública, son extravagantes, sí, son criticados, sí, pero también son recordados. Dice aquí en verso 9, cada vez que se hable del evangelio se va a recordar lo que hizo esta mujer. Ahora, si tú ves el pasaje que sigue, te vas a dar cuenta de este contraste que hablábamos. Dice el verso 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús, para entregárselos. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Tienes por un lado a esta mujer que dio todo lo que tenía, lo más valioso, y tienes a un discípulo de Jesús que sale de allí y va con los enemigos de Jesús y le dice, ¿cuánto si te lo entrego? Ahora, vemos dos tipos de personas, aquellos que le dan todo a Jesús y aquellos que ven cuánto le pueden sacar a Jesús. ¿Los conoces? Los que dan todo y los que buscan sacar algo de Jesús. El día de hoy no es tan distinto. Podemos estar entre los que damos todo o podemos estar en aquellos que nos puede dar Jesús. Y dice, ¿sabes cuánto le dieron a Judas? Ve a Mateo, por favor, al 26. Mateo 26, en el verso 14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieren dar y yo se los entrego? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata. ¿Sabes para qué te alcanzaba con 30 piezas de plata? Un esclavo. Con 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. De hecho, si lo ves en Éxodo 21:32, si por accidente tú tenías un buey, un toro ahí y lesionaba ahí a un esclavo del vecino, tenías que pagarle 30 piezas de plata. Lo puedes ver ahí en Éxodo 21:32. Eso explica por qué se enojó tanto Judas. Porque Judas no tenía mucho a Jesús. Por 30 piezas de plata lo estaba vendiendo. Ahora,
Lo interesante es cuando tú ves estos dos relatos juntos, porque tienes por un lado a una mujer, que esta mujer no tenía ninguna posición, era una mujer ordinaria. Y sabemos que en la cultura judía las mujeres no tenían muchas oportunidades. Y ves por el otro lado a un hombre, un apóstol, alguien que caminaba con Jesús, alguien que conocía a Jesús, alguien que estuvo en las enseñanzas de Jesús. Tienes a esta mujer que dio todo lo que pudo, hizo lo que pudo, entregó estos 300 denarios, casi un año de su sueldo, como un acto de amor. Se lo regaló a Jesús. Y por el otro lado tienes a Judas, que tomó lo que pudo, 30 piezas de plata, venga. Y desde entonces buscaba la manera de entregar a Jesús. Tienes a esta mujer que bendijo al Señor con este acto anticipado de su muerte, lo ungió. Y por el otro lado tienes a Judas, que traicionó al Señor a pesar de haber caminado con Él. Tienes a esta mujer que amó al Señor de esta manera extravagante, y por otro lado tienes a Judas, que usó al Señor para obtener dinero. La mujer, Jesús dijo, déjala porque es algo hermoso lo que ha hecho. Judas, ¿cómo podemos decir a lo que hizo? Algo horrible. Y por último, esta mujer, Jesús dijo, va a ser recordada, se va a contar lo que está hecho para memoria de ella. Y Judas quedó para la posteridad también como uno de los traidores, como el principal de los traidores. Pero el punto aquí es, ¿dónde estamos tú y yo? ¿Estamos del lado de María o estamos del lado de Judas? ¿Somos de los que aman de manera extravagante? ¿Somos de los que entregan todo lo que tienen y hacen lo que pueden? ¿O somos de los que sacamos lo que podemos de Jesús? Y hoy en día, quizá en nuestra cultura tenemos siempre esta idea de ver qué le podemos sacar a Dios. Esta mujer no veía así. Esta mujer veía qué puedo darle a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud para con Él? Lo vemos así como María, que se sentaba a escucharlo como lo más importante y que daba todo como la manera de expresar la gratitud y el amor. ¿O somos otra vez de aquellos que están buscando la oportunidad para aprovecharse, usar a Dios? Y ahora sí, a lo mejor le servimos en alguna manera como una forma de quedar bien, pero no porque lo amamos. Esta mujer dice, Jesús me hizo algo hermoso. Yo no sé cuál sea tu deseo, pero puedo ver en María este deseo de estar cerca del Señor, este deseo de poder disfrutarlo. Y eso fue lo que Jesús les dijo. A mí no me van a tener siempre, le dijo a los discípulos. Los pobres van a estar con ustedes, pero yo no voy a estar siempre. Aprovechenme ahorita. Y sabes, tú y yo tenemos solamente una oportunidad para mostrar el amor de Cristo aquí. Porque una vez que moramos ya no vamos a poder regresar acá. El asunto es si tú y yo estamos caminando viendo a Jesús de esta manera. Si tú y yo estamos buscando ver la manera de rendirle todo, aunque parezca extravagante, aunque parezca escandaloso, aunque a algunos pudiera parecerle un desperdicio lo que estamos haciendo. Para el evento, yo sé que muchas de las mujeres pasaron mucho tiempo aquí. Yo sé que algunos de los hombres, sus esposas los trajeron aquí también. Y pudieran pensar, ¿para qué? O más bien, ¿por qué? Varios de los hombres estuvieron pintando también hasta en la noche, algunos saliendo del trabajo, regresaban, se venían, estaban trabajando aquí esta noche. Y tú puedes decir, ¿por qué? ¿O para qué? Pero si tú puedes ver con ojos de María a Jesús,
si tú puedes ver quién es Él y lo que ha hecho, entonces vas a entender que no hay forma de desperdiciar todo lo que hagas o lo que le des a Él. ¿Sí? No es absurdo, no es un desperdicio, porque has entendido, porque has visto quién es Él y porque sabes que no hay mejor inversión que esa. Así de que te invito para que evalúes la manera en que estás viendo lo que haces para Él. Si te consideras moderado, a lo mejor haces algo, pero no en extremo para que no se vea escandaloso. O si eres como Judas, que con Judas dice, pues voy a ver qué puedo sacarle. O si eres como María, que te vas al extremo, donde haces todo lo que puedas, entregas todo lo que tienes, porque crees que Jesús es digno de eso y más. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Yo no sé si tú en alguna ocasión lo hayas hecho, si has tenido para con Jesús una manifestación de este tipo, si has hecho algo extravagante para Él, si has tomado alguna decisión donde tú dices, eso es para Dios, mi tiempo, mi talento, los dones, todo lo que el Señor nos ha dado. Pero si no lo has hecho, quiero que veas lo que Él sí ya hizo y cómo es el ejemplo que tenemos. Alguien que no se aferró a sus privilegios, alguien que no se aferró a lo que tenía, a sus derechos, sino que lo hizo a un lado para que tú y yo, dice, fuéramos enriquecidos. Él ya hizo lo que tenía que hacer para que tú y yo fuéramos reconciliados con Dios. Y lo único que podemos hacer tú y yo es corresponder en gratitud a lo que Él ya hizo. Así que te invito para que busques la oportunidad de hacerlo. Solamente si tú has conocido a Jesús, si has experimentado su gracia, solamente si lo puedes ver como el único soberano, suficiente Dios y Salvador. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de lo que Él ha hecho, encontramos también nosotros un ejemplo de entrega, de rendición a ti. Podemos ver, Señor, alguien que no se aferra a los privilegios, a los derechos, a las comodidades, sino que se entregó para agradarte a ti, Señor. Que nosotros podamos también buscar agradarte a ti, no para ganar tu favor, sino para corresponder a la gracia que tú has derramado sobre nuestra vida, para agradecerte, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos hacerlo, para que podamos mostrar este amor de maneras extravagantes, Señor. Que podamos mostrar cuánto te amamos. Guíanos, Señor, y que podamos hacerlo porque sabemos que en ti tenemos la esperanza cierta. Sabemos que en ti, Señor, estamos seguros, que tú nos amas, Señor, y que no hay nada que podamos darte que tú no nos hayas dado primero a nosotros. Guíanos, Señor, en adoración para reconocerte como nuestro Dios y Salvador y como el todo suficiente Dios. En el nombre de Jesús. Amén.